So we are talking today about the sixth principle, the Christian form of our government. Entonces hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de los 7 principios que traen la libertad a una nación de gobierno. So let's start with a review. You have learned many new ideas about the whole concept of government. Entonces nosotros estamos aprendiendo muchas ideas nuevas acerca del concepto de gobierno. So what is the most important type of government? ¿Cuál es el tipo de gobierno más importante? Christian self-government. Christian self-government, yes. Yes. Sí, esa es. But because of our sinful nature and the fact that people don't have Christian self-government, we have to also have external government. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa y a que la gente no tiene autogobierno, no se puede gobernar a sí mismos, necesitamos crear un gobierno externo para ellos. Many people think of government as evil. Muchas personas piensan como el gobierno, o lo ven al gobierno como algo malo, como algo pecaminoso. And in many cases it is. Y en muchos casos lo es. But does it have to be? Pero ¿tiene que ser así de malo? No. No. Because God created civil government. Porque Dios creó el gobierno civil. So we can have godly government. Para que nosotros podamos tener un gobierno civil de acuerdo a la voluntad de Dios o divino. We can have Christian government. Nosotros podemos tener gobierno cristiano. Think of it this way. Piénsenlo de esta manera. All of us are Christian people, Christian individuals. Todos nosotros somos individuos cristianos. Can you have a Christian family? ¿Pueden tener una familia cristiana? ¿Sí pueden tener una familia cristiana? Can you have a Christian church? ¿Pueden tener una iglesia cristiana? Of Yes. course. Claro. Can you have a Christian business? ¿Pueden tener un negocio o una empresa cristiana? Yes. Yes. Can you have Christian voluntary associations? ¿Pueden tener asociaciones voluntarias cristianas? Yes. Isn't YWAM an example of a Christian voluntary association? ¿Ustedes creen que Jukum es un ejemplo de una asociación voluntaria cristiana? Yes. Can we have a Christian nation? ¿Podemos tener una nación cristiana? Yes. 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 Amen. This is a wonderful vision. Esa es una visión asombrosa. There have been examples in history of Christian nations. Ha habido ejemplos en la historia de la humanidad de naciones cristianas. England was a Christian nation at one time. Por un tiempo Inglaterra fue una nación cristiana. Iceland was a Christian nation. Y Islandia fue una nación cristiana también. I have a friend who wrote a book on the Christian history of Australia. Tengo un amigo que escribió un libro acerca de la historia cristiana de Australia. My nation was founded as a Christian nation. Y mi nación, los Estados Unidos de América, fue fundada como una nación cristiana. But right now, it is mostly not a Christian nation. Pero hoy en día, en su mayoría, no es una nación cristiana. Although we still have a
biblical form of government in our Constitution. Pero de todas formas nosotros tenemos una forma de gobierno cristiana en nuestra constitución. In many ways, we do not honor those Christian principles. Pero en muchas formas nosotros no honramos esos principios cristianos de la constitución. So many Christians in America want us to return to our biblical basis. Y muchos cristianos aquí en Estados Unidos quieren que volvamos a las bases cristianas de nuestra fundación. Can we look at the slide that says introduction? Ahora vamos a la diapositiva que dice introducción. Psalm 33:12 says, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Salmos 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. And in Revelation 21, we see that that there are nations in the very end, and they're worshiping God. Y nosotros vemos en Apocalipsis 21 que hay naciones al final de los tiempos que van a adorar a Dios. God has been and always will be the ruler of nations. Entonces Dios siempre ha sido y siempre será el soberano y gobernador de las naciones. Jonathan, could you read Isaiah 9, 6 through 7? Entonces vamos a leer Isaías 9, 67. 67, right? Isaiah 9, 6, verse 6 and verse 7. Ok. Isaías 9, del 6 al 7. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. So who is this passage talking about? ¿De quién está hablando este pasaje de la Biblia? Jesus. Jesus. Jesús. Yes. Jesus, and it says, one of the things that it says about Jesus is the government will be upon his shoulder. Y una cosa que dice acerca de Jesús en este pasaje es que el gobierno estará encima de sus hombros. I want the government of God in my nation to be upon the shoulders of Jesus. Yo quiero que el gobierno de mi nación esté sobre los hombros de Jesús. And in verse 7 it says, of the increase of his government and peace there shall be no end. Y en el versículo 7 dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. I pray for the government of God to increase in my life. Y yo oro que el gobierno de Dios se incremente en mi vida. I pray for the government of God to increase in my family. Y oro que el gobierno de Dios se incremente en mi familia. I pray for the government of God to increase in my church. Y oro que el gobierno de Dios se incremente en mi familia. I pray for the government of God to increase in YWAM. Y oro que el gobierno de Dios se incremente en Jucum. And I pray for the government of God to increase in my nation and in your nations. Y que también se incremente en mi nación y en tu nación. That's my vision. Esa es mi visión. And if this happens, the scripture says we will have peace. Y las escrituras dicen que si esto pasa, nosotros vamos a tener paz. And that's something that everyone wants. Y eso es algo que todos queremos. On the next slide, En la siguiente diapositiva, it has number 1, is that right? es la número 1, ¿sí? Yes. So we are going to talk a little bit about the history of our nation. Entonces, ahora quiero que hablemos un poco acerca de la historia de la nación de Estados Unidos de América.
America is only one nation out of 195. 195, sorry, can you repeat? There's America is only one nation out of 195 nations. Ok. Estados Unidos es una sola nación de 195 naciones que hay en el mundo. But we have a unique history, so we can serve as an example. Pero nosotros vivimos como una sola nación que puede servir como un ejemplo para las demás. The men and women who founded America were Christians. Y las personas que fundaron América o Estados Unidos eran cristianos. And they had a vision for bringing Christianity into all of their lives. Y ellos tenían una visión para transformar a América y todas sus vidas, including the civil government. incluyendo el gobierno civil. Querían transformar todas las áreas de la vida de las personas, incluyendo el gobierno civil. They said that we can choose for our laws the laws of God. Ellos dijeron que podíamos tomar para nuestras leyes las leyes de Dios. This is unique in history, but not. We are not the only nation that has done this. Eso fue único en la historia, pero no fuimos la única nación que hizo esto. For example, in England, King Alfred said he would take as the basis for their laws the Ten Commandments. Por ejemplo, en Inglaterra, el rey Alfred dijo que iba a tomar para las bases de su nación los 10 mandamientos. So on this slide, the first sentence is, it's universally believed and accepted that America was founded upon Christianity. Entonces, en la primera frase de esta diapositiva dice que universalmente fue aceptado que Estados Unidos fue fundada bajo los principios bíblicos. The Supreme Court is the highest court in our nation. La Corte Suprema es la corte más alta de nuestra nación. And this is what they said about the religion that our nation was based upon. Y eso es lo que ellos dijeron acerca de la religión sobre la cual se fundó Estados Unidos de América. Could you read this? The quote is on 2 slides. Ok, vamos a leer estas 2 diapositivas que está en la cita. Dice, esta nación es un pueblo religioso. Esto es históricamente cierto. Desde el descubrimiento de este continente hasta la hora presente hay una sola voz que hace esta afirmación. Estos no son refranes individuales, declaraciones de personas privadas, son enunciados orgánicos. Ellos hablan la voz de todo el pueblo. Estos y muchos otros asuntos, los cuales pueden ser notados, agregan un volumen de declaraciones extraoficiales a la masa de enunciados orgánicos que esta es una acción cristiana o nación cristiana. So in 1892, our Supreme Court said, we are a Christian nation. Entonces, en 1892, nuestra Corte Suprema dijo que nosotros somos una nación cristiana. So what does this mean, a Christian nation? Entonces, ¿qué significa esto de una nación cristiana? Let me say a few things that it does not mean. Déjenme decirle algunas cosas de lo que no significa. It doesn't mean that everyone in the country is a Christian. No significa que todos y cada una de las personas de la nación son cristianas. It doesn't mean that the nation is a specific denomination like a Presbyterian or a Methodist or Lutheran. Tampoco significa que la nación es de alguna denominación en específico, como bautistas, luteranos, no sé, calvinistas. It does not mean that the nation is a theocracy. Tampoco significa que la nación sea una teocracia.
a Islam is very much a theocratic government. El Islam o los musulmanes, básicamente ellos tienen un gobierno teocrático. Within Islam, there is no separation in terms of jurisdiction from the religion and the government. Y en los países musulmanes no hay una separación en términos jurisdiccionales entre la religión y el gobierno. So if this is not what we mean by a Christian government, what do we mean by a Christian form of government? Eso no es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de una nación con un gobierno cristiano. A lo que nos referimos es lo siguiente. That question was answered by Stephen McDowell from the Providence Foundation. Y esa pregunta fue respondida por Stephen McDowell. Entonces él dijo, si la forma de gobierno de una nación está conformada por las ideas bíblicas del hombre y el gobierno, en contraste con las ideas paganas o centradas en el hombre, entonces la nación es una nación cristiana. So I think this is a good definition. Y yo creo que esta es una muy buena definición. So we will spend some time looking at those biblical ideas Entonces of government. vamos a pasar algún tiempo analizando estas ideas bíblicas de gobierno. By the way, Stephen McDowell and the Providence Foundation have been used by God to go to some nations, I think in Africa, to help them develop a biblical constitution. Y por cierto, Steve McDowell fue usado por Dios para ir a varias naciones, en algunas en África, para ayudar a escribir la constitución de algunos países. So the next slide. La siguiente. The first point I want to make is that the people who founded our government used the Bible to create their civil government. Lo primero que quiero resaltar es que los fundadores de la nación de Estados Unidos usaron la Biblia para crear su gobierno civil. And this has been studied very carefully by Dr. Donald Lutz. Y esto ha sido estudiado muy cuidadosamente por el doctor Donald Lutz. It's kind of a long quote. It's 3 slides, but could you read that? Entonces vamos a leer esta cita. Es un poco larga, pero la vamos a leer. ¿Dónde empieza? Okay. You want to read those 3 slides? Yes, I'm going to read everything. Okay. Nuestros fundadores razonaron desde la Biblia para crear su gobierno civil. El doctor Donald Lutz, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston, realizó una investigación exhaustiva durante 10 años de aproximadamente 15,000 documentos políticos de la era fundacional, 1760 y 1805, y registró cada cita o referencia escrita de la fuente. Esta lista de las 3,154 citas de los fundadores fue analizada y publicada en el volumen número 78 de la American Political Science Review en 1983. Los resultados proporcionarían una medida bastante precisa de la influencia de varias fuentes de pensamiento sobre la Constitución. Los resultados fueron sorprendentemente contradictorios con la erudición moderna. Con mucho, la fuente más citada de sus ideas políticas fue la Biblia. Esto representa más de un tercio de todas sus citas. Las siguientes fuentes más citadas ni siquiera llega a nombrarse una cuarta parte con tanta frecuencia. Otro 60% de las ideas de nuestra Constitución se basan directamente o indirectamente en la Biblia. Por lo tanto, se puede decir que el 94% de las ideas en nuestra Constitución se basan directamente o indirectamente en la Biblia. So, to summarize, Dr. Lutz found that the men who founded who wrote our Constitution
um, quoted from the Bible or other sources, either directly or indirectly, they quoted from the Bible. Entonces aquí lo que dice el doctor es que los que escribieron la Constitución y los fundadores de nuestra nación citaron la Biblia directa o indirectamente al crear la Constitución. This would have been men like James Madison and Thomas Jefferson and George Washington. Esos son hombres como James Madison, Jefferson y George Washington. We have 55 men that wrote our Constitution. Fueron 55 hombres los que escribieron nuestra Constitución. And with the exception of I think 3, all of them were Christians. Y con excepción de 3 personas, yo creo que todos el resto eran cristianos. It would be almost like if your nation needed a new constitution, your class and the people in this room were the ones who wrote that constitution. Es como imaginarnos que, por ejemplo, nuestro país necesitara una nueva constitución y fuéramos nosotros los alumnos de este curso los que fuéramos a escribir esa constitución. You think you could do that? ¿Ustedes creen que podrían hacerlo? Yes, we can try. Yes. I think you could. Sí, yo creo que podrían. Okay, Jonathan, the next 5 or 6 slides are quoting from William Blackstone. I don't want to take the time to read all of this. Entonces, las siguientes 5 o 6 diapositivas es una cita de William Blackstone, pero no quiero tomarme el tiempo de leerlas ahora. But I just want to point out that our founding fathers did not come up with all of these ideas about biblical government on their own. Pero también quiero señalar de que estos fundadores de la nación de Estados Unidos no surgieron con estas ideas por su propia cuenta. They learned mainly from 3 philosophers from England. Y principalmente ellos aprendieron estas cosas de 3 filósofos de Inglaterra. These 3 were William Blackstone, John Locke, and Charles Montesquieu. Y estos 3 personajes fueron principalmente William Blackstone, John Locke y Montesquieu. Charles Montesquieu. And these 3 men got their ideas from the Bible. Y estos 3 hombres sacaron sus ideas de la Biblia. That's what the next 4 or 5 slides show. Y eso es lo que muestran las siguientes 4 o 5 diapositivas. I'll let you read that on your own when you have a chance. Y les dejaré que ustedes lo lean por su propia cuenta cuando tengan tiempo. So we are going to skip to slide. It's Roman numeral 3, evidence that our government has a Christian form. Y entonces vamos a saltarnos a la diapositiva que dice acerca de las 3 maneras de la forma cristiana de gobierno. So we are going to look at 7 or 8 ideas of how government has a Christian form. Entonces vamos a ver 7 o 8 ideas de cómo nuestro gobierno tenía una forma de cristiana de gobierno. And all of these principles can be found in the Old Testament. Y todos esos principios pueden ser encontrados en el Antiguo Testamento. Because as we said, God gave the principles of correct government to Moses. Porque como hemos dicho, Dios le dio los principios del gobierno, de la forma correcta de gobierno a Moisés. So if you want to study the biblical principles of government, you have to study the Old Testament rather than the New Testament. Y si ustedes quieren aprender los principios de gobiernos de Dios,
tienen que estudiar el Antiguo Testamento en vez del Nuevo Testamento. The New Testament upholds those principles, but it does not teach them in detail like the Old Testament does. El Nuevo Testamento apela a estos principios del Antiguo Testamento, pero no los estudia a profundidad. Could you read Deuteronomy 4, verses 7 and 8? Vamos a leer Deuteronomio 4, versículos 7 y 8. It was 4, 7 and 8, right? Yes. Y dice así: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? So this is talking about the nation of Israel, right? Y esto está hablando acerca de la nación de Israel, ¿cierto? And it's saying that Israel is a great nation. Y está diciendo que Israel es una gran nación. Donald Trump, his motto is "Make America Great Again." Y el eslogan de Donald Trump es "Hagamos América grande otra vez". But what does it mean to be a great nation? ¿Qué significa ser una gran nación? Having lots of money, ¿Tener mucho dinero? having lots of material possessions, ¿Tener muchas posesiones materiales? having a winning football team? ¿Tener un equipo de fútbol ganador? No, of course No, not. claro que no. What did the passage we just read say that the key to greatness is? De acuerdo con el pasaje que acabamos de leer, ¿cuál es la clave de una nación grande? Having the law of God. Having the law of God, yes. Having the law of God as the laws of God is the laws of your nation. Sí, tener la ley de Dios como ley en nuestras naciones. I want you to notice in verse 9 that the next thing it says is that we have to not forget the things that we've seen and to teach them to our sons and our sons' sons. Y quiero que notemos que en el versículo 9 la siguiente cosa que habla es que Dios dice: no quiero que olviden las cosas que han visto y que se las enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. So I see the connection here between a godly nation that honors God's laws and education. Entonces yo quiero que ustedes noten una nación conforme a los principios de Dios que honra el gobierno y la educación. If we don't teach our children the things that we are learning in this class and much more, we will lose our nation. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos las cosas que estamos aprendiendo aquí en nuestras clases, estamos perdiendo a nuestra nación. And that's what happened in our nation. Y eso es lo que pasa en nuestra nación hoy en día. If you study the history of education in my country, Si tú estudias la historia de la educación en mi nación, you'll find that we had Christian education in our nation for the first 200 years. se darán cuenta que por los primeros 200 años nosotros teníamos una educación cristiana. The education system was not controlled by the government. El sistema de educación no era controlado por el gobierno, It was controlled by parents and churches. fue controlado por los padres y por las iglesias. From 1607 to the early 1800s, Por hasta los principios de los 1800. and then what happened? ¿Y qué fue lo que pasó? We turned the education of the children over to the civil government. Nosotros le dimos la educación de nuestros niños al gobierno civil. And that was the beginning of our nation going
going down. Y ese fue el inicio del fin para nuestra nación. So a key to revival in our nation is to get Christian education once again. Y la clave para el avivamiento, la resurrección de nuestra nación es tomar la educación de vuelta para los cristianos, obtener una educación cristiana de nuevo. It's the same thing for your nation. Y es la misma cosa debe pasar en tu nación. Amen. I'm glad you love your country. That's so important. Me encanta me fascina que ames a tu nación. Eso es muy importante. Okay, so back to our slide. So one of the aspects of Christian government is that it does not make law but reflects pre-existing law. Entonces, uno de los aspectos o una de las evidencias de una nación con una forma cristiana es que no crea ley, sino que refleja una ley preexistente. Lawmakers is really the wrong word. Legisladores o creadores de ley no es la palabra correcta. Because it really should be law finders, people that discover and apply existing law. Deberían llamarse descubridores de ley, personas que descubren y aplican las leyes preexistentes. At one time in our country, lawmakers would stand up and say, I believe we should have this law because I find it in the Bible. Entonces los que escribieron nuestra constitución y los fundadores agarraron la Biblia y dijeron, yo creo que nosotros debemos aplicar esta ley que encontré al leer las escrituras. That doesn't happen much anymore. Y eso ya no pasa hoy en día. Because men think they are wiser than God. Porque el hombre se cree más sabio que Dios. Very sad. Eso es muy triste. Okay, the next slide. Ok, entonces la siguiente diapositiva. This is a very famous document, phrase from our Declaration of Independence. Y esta es una famosa frase del documento de independencia de nuestra nación. So let's read this and we will discover some more principles of biblical government. Entonces vamos a leer esto y luego vamos a descubrir más principios de la forma de gobierno cristiana. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva las bandas políticas que los han conectado con otro y asuma entre los poderes de la tierra la separada e igualdad estación a la cual las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les da derecho, un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que ellos deben declarar las cosas que los impulsan a la separación. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. We could spend the next 2 hours discussing these ideas. Podemos pasarnos las siguientes 2 horas hablando de estas ideas. This is the foundation of biblical government. Porque este es el fundamento del gobierno bíblico. All men are created by God equal. Todos los hombres son creados por Dios igual. And they are endowed, in other words, they are given unalienable rights. Y ellos heredaron o se les dio unos derechos inalienables por Dios. That means rights that cannot be alienated from you, rights that cannot be taken from you. Eso significa que esos derechos no se te pueden ser quitados. The most important ones are these three: life, liberty, and the pursuit of happiness.
Y los más importantes son estos tres que aparecen aquí: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. But I want you to notice where these rights come from. Y yo quiero que se den cuenta de dónde vienen estos derechos. From the Constitution, ¿Vienen por la Constitución? from the government, ¿Vienen del gobierno? from the president, ¿Del presidente? from the Supreme Court? ¿De la Corte Suprema? No. No. Where do these rights come from? ¿De dónde vienen estos derechos? From the Creator. They come from our Creator God, and Sí. they're because think of how important this is. Because if our rights come from the president, the Constitution, the government, then they can be taken away from us. Sí, estos derechos vienen de nuestro Creador Dios. Y imaginemos la trascendencia de este concepto, porque si estos derechos se nos son dados a nosotros por medio del presidente, la Constitución, la Corte Suprema, cualquiera de estos, eso significa que pueden ser quitados de nosotros también. I think it's important that the first right is the right to life. Y yo creo que es muy importante que el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Does your country allow killing babies in the womb? ¿Tu país permite matar bebés en el vientre? Abortion? ¿El aborto? A great evil. Esta es una maldad muy grande. Because we are denying these children the right to life. Porque le estamos negando a estos niños el derecho de vivir. This is the foundation of all other rights. Y este es el fundamento de cualquier otro derecho. How can you have liberty in the pursuit of happiness if you don't have life? ¿Cómo puedes tener libertad o la búsqueda de la felicidad si no tienes vida? I hope that in our country we will be able to stop the killing of children. Y yo espero que en nuestra nación, en Estados Unidos, se pueda parar el asesinato de bebés. The next slide. Siguiente. Biblical government acknowledges and upholds the sovereignty of Almighty God. El gobierno bíblico reconoce y defiende la soberanía del Dios Todopoderoso. Samuel Adams made this statement on the day that America declared its independence from Great Britain. Y Read what he said. Samuel Adams dijo esta frase el día en el que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Y dice así, el 4 de julio de 1776. Hoy hemos restaurado la soberanía a quien todos los hombres deben ser obedientes, y desde el levantamiento hasta la puesta del sol venga su reino. Who is Samuel Adams talking about, this sovereign? ¿De quién está hablando Samuel Adams como soberano? God, Dios. Yes, Jesus, yes. Sí, claro, Jesús. So they were declaring independence from England, but dependence upon God. Entonces, en esta frase, ellos estaban declarando su independencia de Inglaterra, pero su dependencia absoluta de Dios. So every year when July 4th comes around, our country has a big celebration with fireworks because it's Independence Day. Entonces, cada vez que llega el 4 de julio en nuestra nación, hay una gran fiesta en nuestra nación con fuegos pirotécnicos y muchas cosas porque es el día de la independencia. And every July 4th, I say to people, Happy Dependence Day. Y cada 4 de julio yo le digo al pueblo o a mis amigos, feliz día de la dependencia. And some people say to me, what are you talking about? This is Independence Day. Y la gente me dice, ¿de qué estás hablando? Este es el día de la independencia. And I say, yes, independence from man, but dependence upon God.
Y yo les digo, sí, es la independencia del hombre, pero una dependencia de Dios. Amen. Amén.